Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar todos los detalles y la información en relación a otro futbolista que tendría un pie y medio afuera de River. Estamos hablando de quien ven en pantalla, que es Bruno Zuculini, que la dirigencia le habría prometido, al igual que sucedió con otros jugadores del actual plantel, una promesa de venta en caso de que llegue un ofrecimiento lo suficientemente bueno y que satisfaga tanto las necesidades del club como del jugador. El propio mediocampista ya había tenido intenciones de abandonar la institución de Núñez hace una temporada, pero debido al pedido de Marcelo Gallardo porque se quede, ya que todavía tenía vínculo con el club que lo unía, la realidad es que no pudo irse y terminó siendo en parte importante para el muñeco, porque si bien no fue muchos partidos titular, siempre el primer suplente de Enzo Pérez fue Zuculini, y es por eso que lo terminó utilizando en demasiadas oportunidades. Ahora todo ha cambiado, Zuculini ya con una edad un poco más avanzada y luego de haber jugado muchísimo tiempo en el más grande, prácticamente casi 5 años, quiere volver a hacer la diferencia económica, y es por eso que si llega una oferta de Europa en este próximo receso, seguramente parta hacia el viejo continente. Empecemos. Se sabe que en River los futbolistas siempre son potenciados por Marcelo Gallardo, que están listos para afrontar siempre nuevos desafíos, y no es casualidad que clubes importantes alrededor del mundo posen los ojos en los jugadores del más grande. Quizás no sea el caso puntualmente de Zuculini, que si se va del club no va a ser transferido por una cifra millonaria, pero aún así es probable que algún que otro equipo europeo pueda venir y hacer una propuesta concreta por él. Ahora bien, el club también tiene que cuidar su patrimonio y junto al jugador tienen que ponerse de acuerdo en caso de que llegue esta oferta en concreto. Hay que recordar que el libro de pases acá en Argentina se abre el 23 de mayo y cierra el 7 de julio, aunque para los jugadores que puedan venir o irse al fútbol del exterior hay una prórroga de casi un mes más, teniendo en cuenta el cierre y la apertura del mercado europeo. Zuculini, quien tuvo muy buen gesto con River a principios de años cuando renovó su contrato, el mismo terminaba ahora el próximo 30 de julio, manifestó su deseo de emigrar y de escuchar ofertas en este próximo mercado de pases. Su nuevo vínculo finaliza el 31 de diciembre del 2023, firmó por 2 años más y le quedará todavía 18 meses una vez termine este periodo de transferencias. El mediocampista desea tener mayor continuidad en lo que va a ser el inicio de la recta final de su carrera, y además de volver a hacer una diferencia económica, porque recordemos que si bien Zuculini jugó bastantes años en Europa, la realidad es que no fueron lo suficientemente buenos ni continuados como para hacer esa diferencia. Pese a que el mediocampista es un futbolista importante dentro de la estructura del equipo y también en el vestuario, esto último es muy importante para Gallardo y además es el reemplazante natural de Enzo Pérez, suele aportar soluciones cuando ingresa desde el banco. Él sabe que será muy difícil sacarle el puesto al mendocino y ya con 29 años tiene el deseo de afianzarse como titular en algún otro club que, si bien está claro que no va a tener la relevancia de River, por lo menos ya disfrutó lo que es vestir la camiseta del equipo más grande de Sudamérica, y es por eso que desea cambiar de aire. En un principio la idea del muñeco, junto con su cuerpo técnico y también del secretario deportivo Enzo Francescoli, es la de sostener la base del plantel que se armó en los últimos meses, pero también sabe que hay diferentes cuestiones que atender. Julián Álvarez se marchará luego de los octavos de final de la Copa Libertadores a principios de julio, mientras que comienzan a llegar propuestas por Enzo Fernández cada vez más fuertes y concretas. Además, al igual que Zuculini, Nicolás de la Cruz también tiene una promesa de venta, y si bien no han llegado ninguna oferta verdaderamente importante, la realidad es que van a aparecer seguramente dentro de las próximas semanas. El caso de Zuculini es bastante similar a la del uruguayo. El mediocampista tiene una promesa de venta para el próximo mercado. Esto quiere decir que si llega una propuesta interesante tanto para él como para River, la dirigencia y Gallardo no pondrán mayores trabas para que de esta manera se marche hacia un nuevo destino luego de 4 años y medio. Recordemos que llegó a la institución de Núñez en enero del 2018 en el mismo mercado de pases en el cual arribaron al club Franco Armani, Lucas Pratto y Juan Fernando Quintero. En el pasado mes de enero, Zuculini fue uno de los que renovó el contrato antes del inicio de la pretemporada, algo que no hicieron ni Fabricio Angeleri ni Benjamín Rollheiser, que se marcharán libres una vez finalicen sus vínculos el próximo 30 de junio. Es por eso que dije que Zuculini fue un agradecido con el club que le abrió las puertas en su momento. Es por eso que debido a este gesto ahora se le permitirá al futbolista poder marcharse hacia otro destino que él desee emigrar siempre y cuando llegue una oferta medianamente razonable. Por el momento no llegó absolutamente nada, por lo que la cabeza del jugador está puesta en River y en los partidos que vienen. Su representante se está moviendo para conseguir propuestas del exterior que le sirvan desde lo económico, pero que también le permitan tener la continuidad que no está teniendo hoy en día
futbolista bajo el mando de Marcelo Gallardo. Y refiriéndonos ahora a la relación que tiene el entrenador con Zuculini, fue muy importante para él, no solamente en los primeros años cuando era el reemplazo habitual de Leo Ponce, e inclusive llegó a quitarle el puesto por momentos antes de que Enzo Pérez se adueñara totalmente de ese lugar en el centro del campo, y hace menos de un año, cuando el plantel estaba realizando la pretemporada en Miami, en lo que fue más o menos julio del 2021, Marcelo Gallardo tuvo una charla muy intensa con Zuculini. El jugador le había manifestado en aquel entonces que quería aprovechar la oferta que le había llegado del fútbol europeo. Sin embargo, el entrenador lo convenció para que se quedara, diciéndole que iba a ser muy importante para él, sobre todo en esos primeros partidos del semestre donde River tenía que afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors, algo que puede ser muy parecido a lo que va a suceder ahora, con la diferencia de que en esta oportunidad será muy pero muy complicado que Zuculini pueda continuar en Núñez. Más precisamente, el Cremonese de la Serie B de Italia había realizado una oferta y el futbolista no veía con malos ojos emigrar para sumar minutos, pero el entrenador no quería perder a nadie y le pidió que se quede, y Zuculini, agradecido con todo lo que le había dado Gallardo en estos últimos años, obviamente aceptó la decisión, quizás no con el 100% del convencimiento total, debido a que, como dije, él quería emigrar. Pero aún así, y más allá de no haber sido siempre titular, para Gallardo siempre fue un futbolista muy importante. El equipo italiano ofertó por el volante de River y la intención era llevarlo a préstamo, sin cargo por 12 meses y con una opción de compra que nunca fue revelada. Como dije, Zuculini no veía con malos ojos irse. Luego de una conversación con el muñeco, el futbolista permaneció en el más grande. Esta vez la situación será distinta, aunque la propuesta debe ser buena tanto para él como para River. En aquella oportunidad, Gallardo no faltó a su palabra, y en los primeros partidos, si bien no fue titular, rápidamente, cuando en esos dos primeros compromisos, que recordemos fueron un empate ante Argentinos Juniors en el Monumental y una caída en el inicio de la Liga Profesional 2-1 contra Colón, también el Antonio Vespucio Liberti, fue titular en los siguientes 3 cotejos que sirvieron para una levantada futbolística de River. En la vuelta, por los octavos de final de la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors, Zuculini formó un tándem muy bueno en la mitad de la cancha junto con Enzo Pérez en la victoria del más grande por 2-0 con 2 goles de Brian Romero. Posteriormente también estaría desde el arranque en la goleada 4-0 ante Unión y en la victoria 3-0 frente a Lanús. En este último partido, además, tuvo la suerte de anotar un gol. Se transformó un poco y dejó de ser ese mediocampista totalmente posicional para ser un jugador y un volante con muchísima más llegada dentro del área. En el último tiempo ha convertido bastantes goles. De hecho, su último tanto oficial fue por la Copa Argentina en este semestre, en el triunfo por 5-0 ante Deportivo Laferrere. Y en el año pasado también marcó un verdadero golazo desde afuera del área cuando el Millonario derrotó 3-0 a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental por la Liga Profesional. Logró conseguir un nuevo título en River y, si bien, como dije, no pudo ganarse totalmente la titularidad y difícilmente lo haga con un futbolista con Enzo Pérez delante de él, para Marcelo Gallardo siempre fue un jugador importante y seguramente antes de que se vaya, si es que llega una oferta, el muñeco intentará convencerlo otra vez, aunque en esta oportunidad la situación será totalmente diferente. Repasando un poco su trayectoria como jugador profesional y también su exitoso paso por River, porque la realidad es que si bien no fue nunca un afianzado en el 11 de arranque, la realidad es que ha conseguido muchísimos títulos, ha sido muy importante para el entrenador de turno y el hincha, si bien está claro que no lo tiene como su número 5 predilecto, siempre lo ha respetado y ha sido un futbolista que ha rendido en general dentro del campo de juego. El volante central surgió futbolísticamente en Racing, donde jugó entre 2011 hasta 2014, cuando, después de un buen rendimiento, sobre todo en esa última temporada, lo terminó comprando el Manchester City de Inglaterra a cambio de alrededor de 2,5 millones de euros. Sin embargo, nunca llegó a jugar oficialmente una temporada completa en el equipo inglés, más allá de algún que otro partido de menor importancia. Entre 2014 y 2017 empezó a irse a préstamo a distintos clubes. Pasó por el Valencia de España, por el Córdoba también de España, por el Middlesbrough de Inglaterra, por el AEK de Atenas de Grecia y volvió al fútbol español para vestir la camiseta del Rayo Vallecano. Luego pasó por el Hellas Verona de Italia, que compró el 50% de su pase, y a comienzos del 2018 arribó al Millonario en alrededor de 3 millones de euros. Si bien en un principio a River le encantaría recuperar todo este dinero que invirtió en Zuculini, se sabe que es muy complicado que hoy por hoy, por un futbolista de 29 años,
se ofrezca esa suma de dinero. En su momento, Zuculini, si bien no era un futbolista totalmente titular, ni tampoco gran reconocido a nivel europeo, era un jugador muchísimo más joven y que con el tiempo iba a poder ganarse un lugar acá en el más grande, y es lo que terminó sucediendo. En River lleva jugado 107 partidos oficiales en los que anotó 7 tantos y además se dio el lujo de dar 7 vueltas olímpicas, entre las que se incluye obviamente la Copa Libertadores del año 2018, e ingresó en bastantes partidos en esa edición. No fue titular prácticamente casi nunca, porque la realidad es que en los partidos de fase definitiva nunca estuvo desde el inicio. Ingresó contra Racing en la ida, en el partido contra Independiente en la vuelta, en los 2 compromisos ante Gremio, y también estuvo en el banco y se metió en el segundo tiempo frente a Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid, donde casi mete un gol de mitad de cancha, aunque su remate se fue bastante desviado. Ha sido siempre el habitual reemplazante, primero de Poncio y después de Enzo Pérez, más allá de que ha llegado a compartir mediocampo con ambos. En un momento cuando Enzo Pérez sufrió COVID-19, Marcelo Gallardo, en vez de reemplazarlo únicamente con uno de los 2 mediocampistas centrales que en aquel entonces formaban parte del plantel de River, le eligió a ambos, y Zuculini y Poncio jugaron juntos en aquella serie contra Nacional de Uruguay por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, y Zuculini de hecho marcó un tanto en cada uno de los partidos, en el triunfo 2-0 en aquel entonces en el Estadio Libertadores de América, porque River estaba haciendo local ahí por las remodelaciones que se estaban haciendo en el Monumental, y en la goleada 6-2 en Uruguay. Otro momento en el que estuvo como titular en algunos partidos consecutivos fue en el arranque del 2019, cuando Leonardo Poncio todavía no lograba estar al 100% de su lesión y cuando Enzo Pérez todavía no era el mediocampista central que es hoy. Después, con el tiempo, Enzo se terminó ganando un lugar definitivamente y Zuculini siempre quedó como su primer reemplazo. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente Zuculini ha sido un futbolista muy pero muy importante a la hora de armar los planteles de Marcelo Gallardo desde el inicio del 2018, que es cuando llega al club, para acá, aunque me parece que es momento de tener un recambio en la mitad de la cancha en este momento. Será muy complicado que Enzo Pérez pueda jugar en un alto nivel por muchos años más, y River ya necesita un futbolista en esa posición, en ese lugar del terreno de juego, que empiece a hacerle cierta sombra. Zuculini ha sido un jugador muy pero muy regular, y si bien sus cualidades quizás no son los de los números 5 históricos de River, siempre ha tenido un rendimiento medianamente aceptable. Pero con la salida del futbolista que seguramente se dé si que llega una oferta, River deberá traer un jugador que esté quizás un poco más a la altura de las circunstancias en cuanto a pelearle el puesto de titular a Enzo Pérez a corto plazo, y eso es algo que parecería que Zuculini no iba a poder lograr. En caso de que llegue una oferta, ojalá que pueda tener el mejor futuro futbolístico posible, porque acá en River siempre se comportó de la mejor manera y dentro de la cancha siempre dio todo lo que tenía para dar. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.